dice el único que es Dios. No hay dos que sean Dios, no hay tres que sean Dios. El único que es Dios es el que le ha dado a conocer o el que ha revelado el ser Dios. Muy buenas noches, amables hermanos y amigos. Dios les bendiga. Qué alegría saludarlos de nuevo esta noche en el nombre del Señor Jesús. Hoy iremos con una lección sobre el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1 comenzó así. Ya vimos en algo, pero vamos a hacer el recorrido ya de manera normal. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta aquí, estos primeros 5 versos es el mensaje más profundo teológicamente que se puede, con el que comienza el Evangelio según San Juan. Comenzó diciendo que en el principio, en aquel lejano principio, cuando el tiempo comenzó, porque antes de este principio, pues Dios es eterno y pudiéramos marcarle con un XXX hacia atrás, con la flechita hacia atrás, como después de que terminen todas las cosas, tendríamos que marcar un XX y la flechita hacia adelante, que significa infinito. Pero aquí, cuando se habla de este principio, habla del principio del tiempo, no el principio de Dios, sino del tiempo. El tiempo es algo que proviene de Dios, comenzó un día por decisión de Dios el tiempo, y un día el tiempo terminará. Apocalipsis capítulo 10, un ángel levanta la mano en alto y dice, y jura por el que vive para siempre, que el tiempo no será más. Entonces, el mismo tiempo tuvo un comienzo y tiene un fin en Dios. Es decir, Dios es antes del tiempo y es después del tiempo. Nosotros, en cambio, somos finitos. Es decir, estamos dentro del tiempo, nacimos dentro del tiempo, crecemos, nos morimos dentro del tiempo. Ese es el proceso nuestro. Dios no, Dios va más allá de todo eso. El Salmo 102 y el verso 27 dice, tú en el principio creaste los cielos y la tierra, todos ellos serán mudados como un vestido de vestir, mas tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí, cuando dice en el principio era el verbo era en Dios, dirá el texto original, y el mismo verbo era Dios. Este era en el principio en Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recordemos que el verbo es la palabra, por eso las otras versiones, la misma Reina Valera contemporánea, ya no usa el término verbo, sino que usa usa el término palabra. Reina Valera contemporánea traduce de esta manera. Ya en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechos todas las cosas. Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Esto, recuerden que ya hicimos la introducción y en la introducción citamos el Salmo 33:6, que dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y todo fue creado por el aliento de su boca. Entonces, simplemente es la palabra del Señor. Dios es un ser vivo, y al ser un ser vivo, aunque es espíritu, sin embargo, Él tiene voz, Él habla, y su palabra está reflejada en todo lo que son las Sagradas Escrituras,
pero más que las escrituras están reflejadas en todo el universo, porque todo lo que existe ha sido hecho lo ha creado Dios por medio de su palabra. Hebreos, ya citábamos Hebreos 11:3, por la palabra de Dios entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Por esa palabra. Entonces, no es que la palabra sea otro Dios, ni otro ser diferente a Dios, sino que es la expresión del único Dios. Esa es su palabra, y a través de la palabra Dios ha creado todo lo que hay. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios no solamente es creadora, esa palabra es vida. Y tantas cosas pudiéramos decir de la palabra, tanto que el nacimiento, el nacer de nuevo en Dios, también se da es a través de su palabra, según Primera de Pedro capítulo 1 del verso 22 en adelante, Santiago capítulo 1 verso 17 en adelante, entre otras. Todo lo que hay y lo que existe y lo que es, lo es, ha existido y existe, por su palabra. Luego dice en el verso 4, en la palabra está la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios mismo es la luz. Y esto lo veremos un poco más adelante, cuando veamos, por ejemplo, los 8 gran yo soy. Para muchos teólogos, en San Juan aparecen 7 gran yo soy, pero cuando leemos aparecerán 8 gran yo soy que vamos a ver el recorrido detenidamente a través de Juan. Aparecen sí 7 milagros. 7 milagros aparecen en el Evangelio según San Juan y 8 gran yo soy. Entonces el verso 5 dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí entonces nos va a presentar a un hombre que es Juan el Bautista, el precursor de Cristo, aquel hombre que está profetizado en Isaías capítulo 40, el que vendría a preparar el camino del Señor, el que se encargaría de decirle a Israel, este es el Mesías, el Cristo. Y en el verso 6 entonces nos hace la presentación de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Este es el enviado de Dios. Este hombre vino enviado por Dios. Él no era la luz, es decir, Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra toda la humanidad, venía a este mundo. Era el testimonio que dio Juan. La palabra estaba en el mundo, y por la palabra el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vino al mundo a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. A todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ubicando la NTV, dice el verso 10, vino al mismo mundo el que lo había creado, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo de su propio pueblo,
y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creen en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Eso dice el 13. Y el 14 dice, entonces la palabra o el verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Aquí hay varias cosas importantes que quiero resaltar. A ver, detengámonos. El verso 10 dijo que el que vino al mundo fue el mismo que creó el mundo. El mundo mismo, él vino al mismo mundo que él había creado. El 10 en esta versión NTV. Pero el mundo no le conoció. Lo primero es que el que vino al mundo, el que estuvo aquí, es el gran creador del mundo, el gran creador del universo, el gran creador de todas las cosas. Y ese que creó al mundo es el mismo que en el verso 14 se hizo carne. La otra versión dice se hizo hombre. Y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Escuche, del único Hijo del Padre. La palabra hijo, hijo de Dios, se refiere a la parte humana de Jesucristo. La parte humana de Jesucristo es el resultado de Dios, o es lo que el texto está diciendo, que Dios fue manifestado en carne. Es la manifestación de Dios en carne. En el Salmo 2 se dedica a hablar del Hijo, y a partir del verso 17 dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. La figura hijo tiene principio en el tiempo, mas Dios no tiene principio en el tiempo. Del Hijo se dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. En el Hijo hay un hoy, un comienzo, y hay un fin. El fin, ¿hasta dónde va la figura del Hijo? Hasta 1 Corintios 15, 24. Entonces, la figura del Hijo nació en la concepción y terminará cuando dice Pablo a los Corintios que cuando haya sujetado todas las cosas debajo de sus pies, entonces el Hijo mismo, es decir, la humanidad en cuanto al humano, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Entonces, mire el proceso. Tiene un comienzo que comienza en el Salmo 2, verso 7, o aquí en San Juan 1:14, la manifestación de Dios en carne. Esa manifestación de Dios en carne comienza en la concepción y termina cuando venza al último enemigo que será vencido, que es la muerte, y cuando ya la muerte como tal no exista y por lo tanto no existirán muertos en ninguna tumba o en ningún sepulcro, sino que todos los muertos hayan resucitado, entonces Cristo habrá cumplido su función en cuanto a su humanidad, en cuanto a hombre. Habrá cumplido toda la función que vino a hacer, que es restaurar todo lo que el primer hombre, Adán, había perdido, cuando Cristo haya restaurado todo. Porque el primer hombre, a consecuencia del pecado del primer hombre, fue que vino la muerte. La muerte necesita ser quitada. ¿Por quién? Por el segundo hombre, que es Cristo, el que vino del cielo. 1 Corintios, en los versos 15, 47,
el primer hombre es de la tierra terrenal, hablando de Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, cuando presenta a Cristo como el segundo hombre, lo está presentando en su humanidad. Y la comparación que hace es con el primer hombre. No está diciendo el primer Dios es de la tierra, no, está hablando del primer hombre, Adán, que es de la tierra. El segundo hombre, que es Cristo en su humanidad, es del cielo. Como hemos traído la imagen del primer hombre, es decir, de Adán, futuro traeremos la imagen del celestial. Porque tales los terrenales, así también los terrenales, y tal el celestial, tales también los celestiales. Entonces, la palabra unigénito o hijo unigénito se refiere también al hecho, solo una vez Dios se ha manifestado en carne. No se ha manifestado dos veces ni se volverá a manifestar de esa manera. Entonces, por eso se le dice unigénito, o la gloria del único Hijo del Padre, que dice esta versión, que da la NTV. El único Hijo, la única vez que Dios mismo se ha manifestado en carne es esta. No se había manifestado antes ni se volverá a manifestar después. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue, haciendo alusión a esto, Dios fue manifestado en carne. El que se manifestó en carne no fue otro ser. El que se manifestó en carne no fue un segundo Dios, no fue otro individuo. El que se manifestó en carne fue el mismo Dios. Eso está diciendo Primera de Timoteo 3:16, entre otra cantidad de pasajes que pudiéramos citar esta noche. Luego sigue diciendo, en este pasaje del verso 15 en adelante, Juan dio testimonio de él y clamó a las multitudes. A él se refería cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque ya existe desde mucho antes que yo, está diciendo Juan. De su abundancia todos hemos recibido una bendición merecida, inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. En el pasado, verso 18, nadie vio jamás a Dios en el pasado, pero el único, y aquí esta versión dice, el único que es Dios, pero el único que es Dios, esta NTV dice, el único que es Dios. No hay dos que sean Dios, no hay tres que sean Dios. El único que es Dios es el que le ha dado a conocer o el que ha revelado el ser Dios. Él nos ha revelado a Dios. Así cierra este verso 18. Él nos ha revelado a Dios. El único que es Dios nos ha revelado a Dios. Y a continuación viene el testimonio de Juan. Es importantísimo leer con detalle este testimonio y esta presentación que hace Juan acerca del Mesías. La gente, especialmente la dirigencia religiosa de Israel, habían creído en un alto porcentaje de que Juan el Bautista era el Mesías, el profeta del que había hablado Moisés, o Dios a Moisés, que igual es el Mesías o el Cristo. Entonces por eso enviaron unos delegados, nombraron una comisión
para que fueran hasta el Jordán donde Juan estaba bautizando y le preguntaran a Juan si él era el Mesías, si él era el Cristo o el profeta anunciado por Moisés. Verso 19, este es el testimonio que dio Juan. Este fue el testimonio que dio Juan, hablando de Juan el Bautista. Cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres?, le preguntaron. Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Dije porque estos estaban creyendo que él era el Mesías. Él aseguró de una que él no era el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres?, preguntaron estos enviados de la dirigencia religiosa a Juan. ¿Eres Elías? Contestó, no. ¿Eres el profeta que estábamos esperando, es decir, aquel del que Dios habló en Deuteronomio a Moisés? Y él dijo, no. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron, le dijeron ellos. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Es decir, entonces dinos, ¿quién eres tú? ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Citando Isaías capítulo 40, les dijo, soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Verso 24. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni tampoco eres Elías, ni eres el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Es decir, ¿cuál es tu autoridad que tienes para bautizar? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Ese día que ellos le estaban preguntando esto, ya en medio de la multitud estaba Jesús. Y por eso les dijo, aquí en medio de esta multitud hay alguien. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Del verso 29 en adelante sigue lo siguiente. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, aquí ya Juan da un paso más adelante y les dice, aquí está. Antes les había dicho que estaba entre la gente, entre la multitud. Ahora ya se los identifica de manera directa. Aquí está, este es. Por eso les dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 30. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior, porque existía desde mucho antes que yo. ¿En qué sentido Jesús existía antes que Juan el Bautista? Recordemos que en cuanto a la edad, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, según el capítulo 1 de Lucas. Cuando María apenas había concebido, bajo el anuncio del ángel, fue a visitar a su prima Elizabeth en las montañas de Judea, cuando ésta tenía 6 meses de embarazo, y cuando María la saludó, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth saltó y fue llena del Espíritu Santo. Y María apenas acababa de concebir, es decir, Juan era, en cuanto a la edad física, mayor 6 meses que Jesús.
Pero Juan está diciendo aquí que Jesús existe desde muy antes que él y es muy superior a él. Existe antes, muy antes que yo, le está diciendo en el verso 30. Ahora, la gente se pregunta, ¿y por qué ocurrió eso de que tuvo que ver, o escuchar la voz que decía, este es mi hijo amado, y por qué la figura de la paloma que desciende? Esto fue unas instrucciones que se le dio a Juan para que pudiera identificar al Mesías. No es para manifestar ninguna Trinidad, sino unas señales físicas para que Juan pudiera decir con autoridad, este es el Cristo. Entonces, él cuenta las instrucciones que recibió a partir del verso 31. ¿Por qué vino bautizando y para qué? No lo reconocía como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, mire quién envió a Juan a bautizar, lo envió Dios a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Juan bautizó miles de hombres y vino bautizando para identificar al Cristo. Supongo que sobre cada hombre que bautizaba, miraba a ver si se cumplía la señal de que descendiera el Espíritu Santo en forma corporal, como no, el Espíritu no es ninguna paloma, sino es un comparativo, es una figura como de paloma, y permaneciera sobre él. Y bautizó 1, 10, 20, tal vez miles, y en ninguno se dio esa señal. Hasta que por fin, sobre uno de los que bautizó, se cumplió la señal y las instrucciones, de acuerdo a las instrucciones que Juan había recibido. Cuando bautizó a Jesús, vio la señal que se le había dicho que identificaría sin duda y perfectamente al Mesías, al Cristo. El Espíritu descendiendo en forma corporal como de paloma era solamente una señal física, no es que el Espíritu Santo sea otra persona, ni otro Dios, ni otro ser, sino una señal para que Juan se diera cuenta de que este era el Mesías. Y la voz que escucha es la que dice, este es mi Hijo amado, es decir, una confirmación para que Juan pudiera estar seguro de que ese era ciertamente el Mesías. Y el verso 34 dice, y vi que eso sucedió con Jesús, es decir, no sucedió con ninguno más. Bautizó los líderes fariseos, los saduceos, en fin, los herodianos y todos. Y en ninguno de esos ocurrió nada. Solo se manifestó esta señal con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Verso 35. Aquí nace la escuela de Jesús. Es decir, este fue el inicio de la escuela. Los primeros alumnos, los primeros discípulos, hicieron un trabajo maravilloso. Vea lo que dice a partir del verso 35. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Es Juan el Bautista. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, le dijo a sus discípulos, a sus 2 que estaban con él, ahí está el Cordero de Dios, señalando a Jesús, les dijo Juan el profeta. Cuando los 2 discípulos oyeron a Juan, entonces siguieron a Jesús. Estos son los 2 primeros alumnos que tuvo la escuela de Jesús. Hoy somos muchos, hoy somos miles, pero aquel día apenas comenzó con 2. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían.
¿qué quieren?, les preguntó Jesús. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde estás hospedado? Y él muy amablemente les dice, vengan y vean. Les dijo, eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba. Y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón, es decir, se quedaron hasta para nosotros lo que es las 6 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Jesús dijo, siguieron a Jesús. Entonces, uno de estos primeros alumnos fue Andrés, que era hermano de Simón Pedro. Y se sobreentiende de que el otro es el mismo Juan. El mismo Juan, el apóstol, no Juan el Bautista, sino el apóstol, es el otro discípulo. Por eso identifica al uno y él, en un acto muy, muy prudente, reservado, no dice y yo, sino el otro discípulo. Andrés, mire cómo comienza, con qué diligencia comienza los discípulos de esta escuela. Andrés, de inmediato, cuando tiene ese encuentro con Jesús, se fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Aquí dice Juan, la otra versión dirá Jonás. Jonás y Juan en hebreo y en arameo es la misma palabra. ¿Qué significa Pedro? O sea, Cefas, que significa Pedro o que significa piedra. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe. Aquí viene otro discípulo para la escuela de Jesús. Ya aquí tenía 4. Aquí tenía 3. Tenía Andrés, tenía Juan, tenía Pedro. Luego, al llegar a Galilea, encuentra a Felipe y le dice, ven y sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y de Pedro, es decir, era de la misma ciudad de donde eran originarios Andrés y Pedro. Felipe, al llegar a Jesús, hizo lo mismo que hizo Andrés. Se fue a buscar a su hermano Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés y los profetas escribieron. Aquel de quien habló Moisés es el profeta que había de venir, pero para Moisés tenía instrucciones de que este profeta al cual vendría y obedecerían todos, es decir, todos tenían mandato de obedecer y oír a aquel profeta, estaba hablando del Mesías. Entonces, esa es lo que Felipe le dice a su hermano Natanael, hemos hallado al profeta del que habló Moisés. Ese profeta ya conocemos su nombre, le dice Felipe a su hermano, se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era un pequeño poblado sin importancia en la región de Galilea, donde nada importante había ocurrido nunca que se supiera en la historia de este lugar. Entonces, si nadie importante había salido y si nada importante había pasado en ese lugar, pues Natanael dice, bueno, y es que de allá, de ese pequeño caserío llamado Nazaret o llamado Raíz, ¿puede salir algo bueno? Ven y compruébalo tú mismo, le dijo Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús le dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Aquí Natanael queda sorprendido.
es para Natanael, Jesús no lo había visto nunca. Natanael está convencido de que Jesús a él no lo había visto nunca. Pero resulta que Jesús en su condición humana es una cosa y en su condición de Dios es otra. Como Dios nos había visto a todos antes de llegar a Él. Entonces, eso es lo que el Señor le dice. Y como Él conoce a todos, dice, aquí hay un verdadero israelita, es un hombre totalmente íntegro, es decir, un hombre en el que no hay engaño, es decir, es un hombre de plena confianza. Natanael queda asombrado y le dice, Señor, ¿cómo es que me conoces? Le preguntó Natanael. Y el Señor le respondió, pude verte debajo de la higuera antes que Felipe te encontrara. Contestó Jesús, es decir, antes que tu hermano fuera a llamarte que vinieras, ya él te había visto cuando estabas allá debajo de la higuera, es decir, pasando el calor del día bajo una higuera, allí lo había visto ya el Señor. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo manifestado en carne. El Rey de Israel, recuerden que el Rey de Israel en el Antiguo Testamento es Dios. Dios es el gran Rey de Israel en todo el Antiguo Testamento y Natanael lo identifica con él, diciendo, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que estas, le dijo Jesús. Cosas más grandes que estas es las que a partir de hoy vas a comenzar a conocer y vas a comenzar a ver. Cuando ya él, como discípulo de Jesús, siguiera a Jesús por todas partes, de verdad alcanzó a ver cosas mucho más grandes y gloriosas que esta misma. Y agregó, le digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre él, sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Les recordó Génesis capítulo 28, la escalera del sueño de Jacob, que veía una escalera que estando apoyada en tierra alcanzaba hasta el cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban por esa escalera. ¿Y qué representaba eso para Jacob? ¿Qué representó? Simplemente, o qué representó la presencia absoluta de Dios. ¿Qué dijo Jacob cuando despertó? Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, el Dios que le aparece a Jacob en Betel es el que está delante de ellos en este momento, delante de los anteriores discípulos y de este Natanael que es hasta aquí el último en llegar o el cuarto discípulo en llegar a la escuela de Jesús, se da cuenta de que está nada menos frente al mismo Dios de Jacob, que es el Dios de Abraham, que es el Dios de Isaac, el que se le había aparecido a Jacob en el camino, cuando huía de su hermano, ese es el mismo que está allí frente a ellos. Por eso les dijo que de ahora verían ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, es decir, como la escalera. En su humanidad, Cristo es la escalera por donde la única escalera, el único medio por donde el hombre puede ascender a Dios. La religión no sirve para llegar a Dios, ninguna religión. Solo Cristo en su humanidad, solo Cristo como el Salvador, solo Cristo como nuestro Redentor es el verdadero camino para llegar al cielo. Y sin Él no hay otro camino. Por eso más tarde en el capítulo 14 Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en el verso 6 del capítulo 14, pero esto hablaremos cuando lleguemos al capítulo 6, ampliamos esto de estas tremendas palabras que Jesús le dijo a Natanael ese día.